Buenas noches, iniciamos con el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá, Colombia. Seguimos entonces con el académico Joel Sarman. Buenas noches, hermano Joel. Buenas noches. Seguimos entonces con la Reforma Inglesa, ¿verdad? Sí, así es. Listo, hermano, entonces adelante. Muy bien. Existen dos mitos que voy a presentar. Estos mitos son acerca de la Reforma en Inglaterra. Y quiero que nuestros oyentes piensen qué aprendemos de estos mitos. Este es el primer mito. Antes de la Reforma, la gente inglesa gozaba de ser católicos medievales. Iban a misa, respetaban al cura, creían en el purgatorio y temían el infierno, y por siglos vivían en una sociedad estable y unida. Salió el malvado rey Enrique VIII, lleno de pasiones carnales, y en su soberbia tumbó este piadoso y alegre orden. Ese es el primer mito. Es un mito de nostalgia, y es el mito que suele guiar la narrativa católica. El segundo mito es este. Antes de la Reforma, la gente inglesa era oprimida por el clero corrupto de la iglesia medieval. Con amenazas de condena eterna fueron extorsionados y añoraban la libertad. Gracias al piadoso rey Enrique VIII, el protestantismo trajo un nuevo día y la promesa del bien que tanto tiempo se les negó. Este es un mito de progreso y es el mito que suele guiar la narrativa protestante. ¿Qué aprendemos de estos mitos? Pues que a veces solemos exagerar las partes malas del punto de vista que queremos tomar, ¿verdad? Las partes malas de lo que están en contra de lo que queremos lograr, y exageramos las partes buenas de lo que está de parte de lo que nosotros favorecemos. Y es lo que sucede a veces en muchas narrativas de toda la historia, pero especialmente en el de la Reforma Inglesa. Los católicos, pues, antes era tan bonito y tan feliz en Inglaterra, y los protestantes muchas veces decimos, era una miseria antes de que llegó la Reforma. Y lo que aprendemos es que debemos ver lo ridículo que a veces nosotros mismos podemos ser. El punto de poner los dos mitos lado a lado, ¿cuál es? Pues de entender que lo que criticamos en otros, a veces lo hacemos nosotros mismos. Y que cuando estamos evaluando la evidencia que tenemos, solemos buscar una narrativa que nos favorece. Y esto de comparar los mitos, pues nos ayuda a ver que debemos tener cuidado. ¿Será que los católicos distorsionan la narrativa y nosotros nunca somos capaces de cometer el mismo error? El que sale adelante en realidad es el que logra ser fiel a lo que sucedió, aunque le cueste, a su punto de vista, reconocer qué sucedió, cuál es la verdad. Y aprendemos que lo que sucedió en el pasado es complejo, y a veces tenemos mitos así porque simplificamos, hacemos las cosas y los eventos más sencillos de lo que fueron. Y lo que estamos haciendo no es para sentirnos bien, sino para entender qué es lo que sucedió. Hay que reconocer, no podemos realmente recordar lo que no entendemos. Y por eso es importante entender lo que sucedió. Buscamos entender lo que realmente pasó para entender qué nos enseña. Si buscamos reconstruir lo que sucedió a base de conclusiones que sacamos de antemano, vamos a distorsionar nuestra investigación. Y entonces, otra cosa que aprendemos es que la interpretación que le ponemos a los eventos tiene que apoyarse en la verdad de lo que sucedió. Es un punto que quiero manejar con lo que hacemos en estas tertulias, que la historia que narramos muchas veces suele apoyar conclusiones que nos respaldan y no conclusiones que nos hacen entender, reflexionar, profundizar en el tema. Y son estas conclusiones las que nos hacen entender y reflexionar que debemos premiar. Bueno, eso me pareció interesante porque encontré un libro de esos dos mitos al comenzar el libro sobre la historia de la Reforma en Inglaterra, así que los compartí
por eso. Ahora queremos preguntar, ¿cuál era la situación en Inglaterra? ¿Estaban contentos? ¿Estaban oprimidos? Inglaterra había descendido a un estado de guerra civil y caos social bajo el malvado rey Ricardo el III, el jorobado. Enrique Tudor lo derrotó y tomó el trono tomando el nombre de Enrique el VII. Este rey organizó el país, lo estabilizó, y esos logros de prosperidad rindieron para que su hijo, Enrique el VIII, los gozara. El país era próspero, entonces estaba empezando a prosperar, tenía posibilidades, tenía mucho comercio y comerciantes. Era un tiempo en que la estabilidad conducía a la inestabilidad del crecimiento, la ambición, la traición y muchas posibilidades tanto para el bien como para el mal. Es un tiempo en todo el mundo de comercio, de nueva prosperidad, del intercambio de ideas durante esos siglos de la Reforma. Y esto llegó a Inglaterra. Bajo Enrique el V, en el siglo XIV, creo, Inglaterra había derrotado a Francia en una batalla importante para Inglaterra en esa guerra de 100 años. Desde que la conquista de los poderosos de Normandía en 1066 y hasta los tiempos de Enrique el VIII, todo ese tiempo, casi 500 años, las varias regiones de lo que hoy es Francia luchaban por el dominio territorial en Francia. Y esa lucha territorial se volvió una lucha entre Francia e Inglaterra, que nos muestra que la identidad inglesa, que antes fue una identidad anglosajona y del norte, se fortalecía en la isla, aunque la habían conquistado esos hombres de Francia, de Normandía. Es decir, al conquistar a Inglaterra en 1066, la nobleza de Normandía a largo plazo no añadió territorio, sino que se cambió de sede. Gradualmente se cambió del norte de Francia a Inglaterra. Pero en los tiempos de Enrique y luego lucharon por el resto de Francia durante la guerra de 100 años y después. Y en los tiempos de Enrique el VIII, la única parte de Francia que le queda al reino de Inglaterra es la ciudad de Calais. El resto está bajo la corona de Francia. Esto aísla a la isla. Las islas británicas quedan aisladas. Están en las orillas del mundo de la cristiandad europea. Y por esto, su reforma es muy distinta, porque por un lado habían estado metidos en Francia y ahora no tienen parte de eso. Son otra cosa, y también por su aislación. En el tiempo antes de la Reforma, a fines del siglo XV, Inglaterra se volvió un país de ovejas. En la paz después de la guerra civil, proveían muchísima lana que salía por Holanda a Europa. El mundo de la nueva burguesía, la clase media que siempre premia sus comodidades, buscaba vestirse de buena lana inglesa trabajada en Holanda. En Holanda y los Países Bajos llueve y hace frío y ocupa mucho la lana. Como en Boyacá, ¿verdad? Donde llueve y hace frío y hacen sus ruanas de lana. Y las ciudades de esas regiones de Holanda estaban creciendo. Es todavía una parte del mundo que sostiene una muy densa población. Hay muchísima gente en Holanda. En Inglaterra, este comercio hasta se volvió un problema, el comercio de la lana. Tanta oveja que había en todos lados, que implementaron leyes para prevenir que las ovejas invadieran los espacios de las comunidades. Cercaron terreno, pelearon derechos. En algunos casos dejaron de cultivar comida por dar lugar al pasto, porque era más lucrativa la ganadería, y eso dio otro problema, ¿verdad? Falta de comida. Pero siempre se comía ovejo, y el negocio de la lana proveyó para el negocio doméstico de la carnicería de ovejo. Y es el hijo de un carnicero ambicioso que nos da uno de los personajes más interesantes que nos lleva a la Reforma. Él se llamó el cardenal Wolsey. Vivió de 1471 a 1530. No es por casualidad que este hombre tenga un nombre tan lleno de lana.
En inglés, lana se dice wool. Y el nombre de este hombre es Wolsey, como lanudo o lanoso, no sé, algo así quizás se diría. Él tiene un nombre muy lleno de lana. Es el hijo de un carnicero que seguramente trabajó mucho con ovejas porque era el ganado principal. Pero ¿qué representa este hombre? Wolsey representa la movilidad social del fin de las edades medias. El hijo de un carnicero de una parte despreciada que hoy es parte de Londres, o sea, de una parte pobre de Londres. Casi nadie sale de esas condiciones en su tiempo, pero él sí sale, y sale por la iglesia. Otra forma de salir es por el comercio. El comercio es de logros modestos y graduales usualmente, o sea, no es que se vuelvan ricos, es acumulativamente. Pero se está volviendo más importante y rinde más posibilidades en estos tiempos el negocio. En cambio, en la iglesia te educa, te da posibilidades de influencia y poder muy altos, más altos que jamás los logra un comerciante que arranca en donde arrancó Wolsey. Puedes entrar por la iglesia a ser igual a un noble, pero con ciertos límites, como veremos, con ciertos límites. Wolsey representa también la ambición secular del clero y su corrupción. Lo mandaron a la universidad y él estudió duro. Su ambición luego lo metió en problemas económicos. Se cree que salió de Oxford, donde había obtenido puesto administrativo, huyendo por hacer cosas demasiado ambiciosas. Se estancó en varios puestos hasta que consiguió trabajo como capellán de un noble que mantenía la tesorería en Calais, en el norte de Francia, en esa ciudad que pertenecía aún a Inglaterra. Y después de ahí obtuvo contactos, se volvió capellán real, es decir, al rey, protegido por un obispo poderoso, y así llegó a conocer a Enrique el VIII. Así llegamos al año 1509 y es el año de la suerte para Wolsey. Consigue su pareja. Él es un sacerdote, no se puede casar, pero el clero poderoso, como la nobleza, tiene mujer e hijos ilegítimos. Eso se hace. El tributo que el vicio le paga a la virtud es en este caso el reconocimiento que socialmente no se permite avanzar en forma pública a los hijos ilegítimos. Y esas mujeres no casadas carecen del honor que le trae un matrimonio. No pueden salir en público con el hombre con quien están, ¿sí? Entonces tiene desventajas, pero es algo que se hacía, y Wolsey lo hizo y tuvo 2 hijos, un varón y una niña, ilegítimos. Y eso no se veía como algo muy fuera de lo normal con gente poderosa. Consigue ser decano de la catedral de Lincoln, que es una catedral muy importante, y esto es un beneficio. Él no va a ese lugar, él sí obtiene los honores y el dinero de ese beneficio. Y después consigue un puesto real en la administración del joven rey Enrique el VIII. Y todo esto nos indica algo. El hombre busca éxitos en términos del mundo de su día. Este es el carácter del cardenal Wolsey. Sabe cómo salir adelante en el mundo del poder y la fama. Existen personas religiosas de sinceridad en este tiempo, obviamente. Está, por ejemplo, Martín Lutero y muchos otros. Pero Wolsey, y hasta los que se quedan católicos, hay gente que son religiosos sinceros en ese tiempo. Pero Wolsey no es uno de ellos. Aunque sí regresa a la piedad cuando se espanta, cuando la conciencia le pica demasiado, el hombre es un hombre de poder y dominio carnal, y por eso no reconoce una religión afuera de la que maneja el poder y dominio temporal en su sociedad. Es decir, la iglesia cristiana medieval, que es la que maneja, es la del poder y el dominio en su tiempo. La iglesia medieval está entremezclada con el poder y el dominio temporal. Entonces Wolsey tiene mucha ambición, hace lo que hacen los poderosos, entra a estar con ellos, les hace favores, los obtiene, tiene amigos y obtiene enemigos también.
Él busca poder, él busca riqueza, él busca lujo, y como veremos, mucho de esto es porque quiere demostrarse a sí mismo y al mundo que no es solamente el hijo de un carnicero de una desgraciada región de pobres y criminales. Entonces el hombre tiene inseguridades motivantes, es decir, por fin, una persona interesante que podamos estudiar, alguien realmente malvado. Bueno, sí, no es un hombre netamente malvado, pero es un hombre muy interesante porque por lo que nos muestra de sus tiempos, y siempre ha sido odiado en la memoria inglesa. No sé si en Colombia tienen un programa de televisión que salió hace unos años que se llama Wolf Hall, y es acerca de estos tiempos y de este hombre y otros que vamos a conversar. Es un programa muy interesante porque ellos siempre le quieren dar mucho lugar a la vestidura y el lugar histórico, sí, el sentido histórico. Hasta usan velas y así iluminan con velas, y hay mucha oscuridad y todo lo que pasa. Es muy interesante, pero muestran también el lujo de cómo viven algunos de estos y el odio que siempre han tenido los ingleses por este cardenal Wolsey. Bueno, Alejandro hace una pregunta. Dice, ¿Wolsey de qué orden religiosa era? No sé si es de orden religiosa o si solo es un sacerdote. No creo que se metió en ninguna de las órdenes. Es una buena pregunta, ahora no estoy seguro, pero no creo que fue de una orden religiosa. Sandra nos pregunta si el resto de Europa hubo personajes como este. Siempre hay personas interesantes, especialmente en Italia. En este momento hay de todo en Italia. Entonces, si uno quiere ir buscando personalidades interesantes, las puede ubicar, si existen. Otra pregunta, ¿cómo recuerda el anglicanismo a Wolsey? Yo creo que no bien. O sea, él es odiado universalmente en la memoria inglesa. Ellos lo estudian pues porque el hombre es interesante y fascina, pero fascina mucho por sus excesos. Eso no es decir que no tuvo mucha inteligencia y hizo algunas cosas bien, pero a él no lo recuerdan bien en términos de lo que... Él fue el que no logró desconectar a Inglaterra de Roma, y entonces eso no lo recuerda bien el anglicanismo. Listo, entonces seguimos adelante, hermano. El problema de Wolsey es que se volvió el canciller, el sumo negociador de Enrique el VIII, el que le conseguía las cosas, y eso fue su destrucción, como fue la destrucción de muchos cancilleres bajo el reino de Enrique el VIII. ¿Qué quería Enrique el VIII de Wolsey? En primer lugar, ¿por qué busca que un cardenal de la Iglesia Católica le consiga algo? Pues porque lo que es un rey y lo que es un gobierno está en transición. Y Wolsey representa esta transición. Demuestra el poder de la Iglesia medieval en los asuntos temporales. Demuestra también el poder moderno del comerciante, el hombre de negocios, el que no está limitado por los escrúpulos de un código de honor que tienen los nobles y la hipocresía de las apariencias, y así puede conseguir lo que el rey quiere. Eso se trata más de un comerciante, pero Wolsey se atreve a hacerlo siendo un hombre de la Iglesia. Y este es un momento de oportunidad para un hombre de ambición desnuda, como decimos en inglés. Enrique el VIII buscaba a alguien que nunca le dijera que no. Él fue un hombre muy caprichoso, de hecho casi un loco, Enrique el VIII casi un loco.
Mira cuántas esposas mandó a matar. Lo que le pasó a Thomas More, que vino después de Wolsey, es que sí le dijo no al rey y por eso murió. Thomas More, hoy San Tomás More, ¿verdad? Un santo de la Iglesia Católica, un hombre muy católico que resistía la reforma y resistía lo que estaba haciendo el rey. Y pues también perdió su cabeza gracias a decirle no al rey. Entonces Wolsey es un hombre que le tocó tratar de lograr lo imposible. Tuvo que manejar la logística de las guerras falladas de Enrique el VIII. Tuvo que gobernar el reino en las ocasiones que al rey no se le daba la gana de gobernar y quería casar o fornicar o ignorar sus responsabilidades. Wolsey se lo permitía, o sea, él mantenía el gobierno, y cuando Enrique quería meterse de nuevo a los asuntos del gobierno, Wolsey le cede paso y todo marcha bien. Wolsey fue muy flexible y parte de eso es que no fue nobleza, no tenía ese honor, nunca le queda al alcance el que pues yo no soy capaz de hacer eso. El rey le puede tener un cierto nivel de confianza porque nunca van a poner como rey de Inglaterra al hijo de un carnicero. Entonces le puede dar un alto cargo, le puede tener mucha confianza y encargarle muchas cosas por eso. Y Wolsey no representa la amenaza que quizás otros nobles representan porque tienen sus ambiciones, pueden ser pues reemplazar al rey. A Wolsey le tocó buscar la plata que Enrique necesitaba, que era gran parte del gobierno, y lo sigue siendo. Es gran parte de todo gobierno cómo conseguimos más plata. Wolsey cometió errores, pero logró cosas que Enrique el VIII quería hacer, y esto siempre gana el favor de un monarca. Al fin, a Wolsey le tocó el problema que obsesionaba al rey: un hijo legítimo. Habían suficientes hijos ilegítimos, pero necesitaban hijos legítimos. El problema con la esposa de Enrique el VIII era el siguiente. Catarina de Aragón era la hija de Isabel la Católica y pariente del Sacro Emperador Romano Carlos V. Ella se había casado con el hijo mayor de Enrique el VII, que se llamó Arturo. Arturo se murió sin hijos. El Papa y el Papa también, pero el Papa le dio un permiso especial a Enrique el VIII para que se casase con Catarina, que se había casado con su hermano mayor, que se murió. El matrimonio representa demasiada riqueza en términos de conexiones, ¿sí? O sea, es una princesa, es una infanta de España. Ella tiene parentela con Carlos V, el Sacro Emperador Romano. Entonces, no se puede echar a perder lo que ella representa en términos de las conexiones. Hay que casarla con otro hijo para aprovechar eso. Y el punto de un matrimonio de los poderosos es que tienen hijos, y estos lazos sentimentales llevan a las casas nobles a buscar acuerdos políticos y lograr armonía. Y es muy importante entender que el poder matriarca de las reinas, que son las madres y abuelas de estos reyes absolutos, son parte de la estabilidad y la armonía que logran en la sociedad medieval. Y también influyó en la antigüedad. Y parte de lo que luego está haciendo Enrique el VIII es destruir esa estabilidad buscando un divorcio, como lo hizo. Catarina no le dio hijos a Enrique el VIII, solo una hija, que como su mamá y su abuela fue siempre muy católica, María Tudor, de la cual hablaremos más después en nuestra historia de la Reforma Inglesa. Enrique, hay una pregunta. Una pregunta. El hermano Edwin, que es fiel oyente del programa, pero había estado un poco ausente porque se trasladó de ciudad, pero ya está otra vez al frente, muy animado. Pregunta lo siguiente: ¿Tomás Moro es el mismo escritor de Utopía? Sí, lo es. Listo, hermano.
Él también es una figura muy interesante, pero no sé suficiente de él. Él chocó mucho con Lutero. Él fue un hombre muy interesante. No vamos a hablar tanto de él. No entra tanto en la situación de la Reforma como tal. Fue un hombre muy católico. Él sí chocó mucho con Martín Lutero y llegó a ser bastante, casi locamente grosero con él. Quién sabe qué es lo que le causaba eso, si lo espantaba demasiado lo que representaba Lutero. Pero sí, él también escribió ese interesante libro Utopía que tiene muchas interpretaciones, ¿verdad? Es controversial también qué es lo que quiere decir y es interesante todo eso. Bueno, regresando a Catarina, Enrique llegó a creer que era un castigo de Dios que no le diera hijos y pensó que Dios lo estaba castigando no por ser infiel, adúltero, irresponsable, todo de los cuales lo fue o algo así, sino que pensó que fue porque se casó con la esposa de su hermano. Y tenía razones que él creía eran bíblicas para pensarlo. En Levítico dice, no llegarás a la mujer de tu hermano, sí, algo así, una de esas, en ese capítulo de Levítico donde están todas esas prohibiciones de relaciones sexuales con gente que es demasiado cerca, o sea, parientes, todo eso. Entonces Enrique llegó a creer que eso es lo que estaba sucediendo y era un castigo de Dios. Y pidió una anulación del matrimonio que el Papa le había dado permiso de obtener. Pero el Papa no dio marcha atrás. Él dijo, no, eso no se cambia. Catarina de Aragón tiene conexiones también políticas muy importantes que se van a ofender si el Papa anula el matrimonio. Entonces políticamente tampoco le conviene al Papa. Y es aquí donde se ve la derrota del cardenal Wolsey. Enrique VIII le pidió que consiguiera el divorcio. El cardenal no lo logró. No se pudo. Él lo intentó. Él viajó mucho. No se pudo. Pero Enrique VIII pues no admite que alguien le diga no se pueda. Piensa que el cardenal está demorando, intrigando, arrastrando los pies. Y es fácil sospechar del cardenal Wolsey porque el cardenal Wolsey es capaz de hacer cualquier cosa por salir adelante y no inspiran esas personas después de un rato confianza. A Enrique VIII le es obvio que la soberana voluntad del rey es la soberana voluntad de Dios y si Wolsey no quiere hacer la voluntad de Dios, pues ¿de qué le sirve? Wolsey tenía muchos enemigos ya en este punto. Se oponía al protestantismo que ya está agitando en el continente y que viene a Inglaterra. Y estamos en este momento en el año 1527, cuando él no puede conseguir la anulación, el divorcio. Ana Boleyn tenía simpatías protestantes y ella ya es muy amiga, pues muy novia de Enrique VIII. Ella leía los libros de Tyndale porque sabemos que a uno de ellos se lo prestó a su amante real para ver qué pensaba él de las ideas protestantes de Tyndale y como él estaba enamorado de ella, pues dijo, este es un buen libro, qué buen libro escribe Tyndale. Ella va a apoyar a un hombre con más tendencias protestantes. Este es el hombre que consigue a Wolsey las cosas, ¿sí? Es como su mano derecha. Como Wolsey lo es del rey. Este hombre se llama Thomas Cromwell. Cuando cae Wolsey, eventualmente su reemplazo será Cromwell, quien también caerá por causa de las mujeres de Enrique VIII. Y eso va a ser una interesante historia para narrar. Entonces es en este tiempo también. Estamos hablando de que está Wolsey a punto de caer. Estamos introduciendo a la figura de Thomas Cromwell. Y es en este tiempo que viene a la luz otra figura importante que es un tranquilo docente.
Cuando Wolsey agota las posibilidades de lograr la anulación del matrimonio, alguien sugiere que para salir adelante consulten no con la Santa Sede, que es lo que están haciendo, sino con los eruditos de las universidades de Europa. Tanta universidad que había, tanta diversidad que ahora existe con el protestantismo naciendo y las opiniones variantes, de pronto alguien tiene una interpretación bíblica que pueda apoyar al rey. Y el hombre que lo sugiere, este docente se llama Thomas Cranmer. Y él viene a ser una de las figuras más importantes de la Reforma inglesa. Y es por esta sugerencia que le gusta a Enrique VIII que él viene a ocupar después el puesto que ocupa. Y es bajo Enrique VIII y Eduardo VI, Cranmer, el hombre que más moldea el carácter de la Reforma inglesa en su primer siglo. Hermano, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Entonces, hermanos, cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier inquietud pueden escribirnos. Ya regresamos